Santiago capítulo 2 versos 14 a 19. Tenemos que ir por este pasaje de Santiago con mucho cuidado, porque existen probabilidades grandes de malinterpretar lo que está diciendo Santiago acá. De hecho, este texto que nos toca hoy día estudiar ha sido muy malinterpretado por la iglesia por siglos y ha derivado en una clase de doctrinas que se alejan de lo que realmente está diciendo Santiago acá. Vamos a ver tres grandes verdades en este pasaje. El sermón de hoy lo he titulado La fe actúa. La fe actúa. Y vamos a ver tres grandes verdades. En un sentido, estas tres verdades que dice Santiago están enfatizando un solo principio, que la fe sin obras es muerta. Y esta es la pregunta que nos queremos hacer. ¿Qué es una fe genuina? ¿Qué es una fe genuina? Cuando Santiago dice que una fe está muerta, quiere decir que es una fe que no salva. Una fe muerta no sirve, no está viva, por lo tanto no existe. No existe. Una fe sin obras, una fe muerta, es una forma de decir que en realidad nunca hubo fe. Y este es el tema central. Cuando tú ves la carta de Santiago, en toda la carta, Santiago ocupa la palabra fe 16 veces. En toda la carta, Santiago ocupa la palabra fe 16 veces. Y de esas 16 ocasiones en que Santiago ocupa la palabra fe, 11 están acá. 11 están en nuestro pasaje. Así que el tema de fondo es la fe. Santiago no está tanto preocupado en enseñar obras. Él está preocupado en enseñar qué es la fe. ¿Qué es una fe genuina? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se puede evidenciar y comprobar de que realmente tenemos la fe verdadera, la fe que salva, la fe que me lleva a la vida eterna? El tema, lo que está en juego en este pasaje, es la fe, es la salvación misma. Santiago no está comparando entre un cristiano a quien le falta madurez con otro cristiano que es inmaduro. Santiago está diciendo que o tenemos la fe que nos salva o no la tenemos. Punto. No hay un camino alternativo. Melanie, me lo pasé. Yo voy a pasarlo de acá porque el control está complicado. Y como no tenemos la proyección aquí adelante, los hermanos de atrás van a ser privilegiados en ver la presentación. Entonces, el tema de fondo es la fe. Y las tres verdades que enfatiza Santiago son esas que sale en la pantalla para los que están atrás. Son las tres verdades que Carlita, ¿sí te puedes estar aquí? Ahora sí. Las tres verdades que va a enfatizar Santiago en el verso 14 y en los versos que vienen adelante. Vamos a la primera verdad. Vamos rápidamente a la primera verdad. La fe interior se demuestra con un fruto exterior en nuestras vidas. Esa es la primera verdad. En el verso 14, Santiago dice estas palabras: hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Lo primero que nos debe enseñar este verso es que es posible, nota el énfasis, es posible decir, es posible hablar, declarar o confesar que uno cree. Yo creo. Hace rato todos hemos declarado nuestra fe.
repitiendo el credo, ¿no es cierto? Y así a lo largo de todo el mundo, en todas las iglesias, hoy miles, millones de personas están diciendo, creo en Jesús. Quizás ellos ocupen el credo como nosotros, quizás no, pero lo dicen por medio de sus oraciones, lo dicen por medio de sus canciones. Creo. Santiago está diciéndonos que es posible decir creo, pero aún así no tener verdadera fe. Y eso nos genera incomodidad y nos genera esta pregunta, ¿cómo saber si alguien tiene fe verdadera? Y la respuesta de este verso es, mira el fruto, mira el fruto. Las acciones. Aquí hay algo que quiero aclarar. Bueno, no está ahí adelante. Santiago ocupa la palabra obras, pero yo prefiero la traducción acciones. ¿Por qué? Porque la palabra obras también la ocupa Pablo. Pero cuando Pablo está hablando de obras, no es la misma definición que Santiago tiene de obras. Cuando leemos en Pablo la palabra obras, él está hablando de estas acciones que uno hace de manera religiosa para querer ganar el favor de Dios. Cuando Santiago habla de obras, él está hablando de actos de compasión, que es muy distinto. No acciones por medio de las cuales uno quiere ganar la fe o la bendición o la salvación, sino actos que deben hacer del amor. Santiago está diciendo que estas obras, estos actos que vienen de la fe, es lo que muestra el fruto. En otras palabras, es la misma enseñanza de Jesús. Miren lo que dijo nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. Mateo 7, 16 al 20. Esta es una lógica bien simple del Señor. Si tú ves un árbol cuyas ramas están llenas de naranjas, sabes que se trata de un naranjo. Lo que está afuera, el fruto que está afuera, es una evidencia de su esencia, de qué clase de árbol es. Esta verdad es la que predicó nuestro Señor Jesús y que aquí Santiago está recordando. Es una simple verdad que da lugar a la otra verdad que está en los versos 15 al 17. Y esta es la segunda verdad que enfatiza Santiago. La segunda verdad es que aquellos que no producen esos frutos, aquellos que no producen esos actos de amor hacia sus hermanos, no tienen fe. Por lo tanto, no son salvos. Y eso es fuerte. Es fuerte. Suena extremo, ¿no es cierto? Pero eso es lo que Santiago está diciendo. Mira el verso 15 para comenzar. Él está hablando de una situación hipotética, pero que puede ser muy real en cualquier iglesia. Santiago habla de un hermano o una hermana quien está desnudo y no tiene el alimento necesario para cada día. Nota el lenguaje de Santiago. Está hablando de alguien que no tiene lo necesario para abrigar su cuerpo ni para alimentarlo. Están hambrientos y con frío. Su necesidad es visible. No es que sea alguien que uno puede decir, yo nunca me enteré, nunca supe que el hermano estaba pasando hambre. No, esta es una persona con una necesidad bien visible. Y a esa persona
en su iglesia le dicen: Dios te bendiga, que estés bien, que comas rico y estés calentito en este invierno. Y no hacen nada para, de manera práctica, ayudarles. Esa es una ironía cruel. Que un hermano, supuestamente de la misma fe, le diga eso a otro hermano que tiene una necesidad obvia. De hecho, la ironía es grande porque Santiago está usando unas palabras muy interesantes en ese verso. Voy a volver a... no, está bien ahí, el verso que está adelante en las pantallas. Nuestra versión dice: vayan tranquilos, pero literalmente Santiago utilizó el saludo tradicional de los judíos: ve en paz, shalom. Eso es lo que está diciendo ahí. Ese saludo tradicional que tenían los israelitas en la antigüedad, un saludo que nace de su fe en Dios. En otras palabras, es lenguaje canuto, el lenguaje de creyentes. Un saludo: paz de Dios, hermano, Dios te bendiga. Estas personas están hablando el lenguaje cristiano, pero no hacen nada al respecto. Y también están las palabras que dice en el anterior verso, que la necesidad de esas personas es de cada día. Santiago está usando las palabras literales que usó el Señor Jesús cuando dijo: danos nuestro pan diario, danos el pan de cada día, en la oración del Padre Nuestro. Santiago quiere que pensemos en esa oración. Santiago quiere que veamos que nosotros debemos ser la respuesta a la oración del Padre Nuestro de nuestros hermanos. Cuando un hermano le dice: Señor, dame el pan de cada día, no se supone que el pan va a llover del cielo. Santiago está diciendo: tú debes dárselo. Debemos proveer pan al que no tiene. Pero la ironía y la maldad de esta situación hipotética que plantea Santiago es que en la iglesia de este hermano que está pasando esa necesidad, le dicen: vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les dan nada. Qué terrible es que alguien que dice ser creyente le diga a otro: Dios te bendiga, y no hace nada cuando su necesidad es visible. En otras palabras, Santiago está enfatizando que las acciones son ese fruto externo. ¿Qué de bueno hay en ese tipo de fe? Una fe solo de palabra, una fe que tiene el lenguaje, shalom, paz de Dios, pero que no tiene las acciones. Esa fe, según Santiago, es inútil. La pregunta es: ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Aquellos que dicen ser cristianos, pero no ayudan a sus hermanos que están en necesidad, están demostrando con esas acciones que no tienen fe. No porque están fallando en hacer buenas obras, sino porque no hay esa fe interior. Esa fe interior está muerta. Nunca fue una fe verdadera. Ojo, hermanos, la Biblia nunca habla de que es posible que alguien tenga fe verdadera, cree en Dios, se salve, pero después pierde esa fe y pierda su salvación. Esa no es una imagen bíblica. Lo que está diciendo aquí Santiago es que esa persona nunca tuvo fe en realidad. Y esa es la enseñanza que no solamente está en Santiago. Miren lo que dice el apóstol Juan. Pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón? ¿Te das cuenta? Es una enseñanza que está en todo el Nuevo Testamento. El Señor Jesús, Santiago y Juan lo enseñaron. Pero es importante enfatizar algo muy, muy fuerte aquí, porque este es el momento donde la iglesia tuvo confusión en estos versos. Porque muchos leyeron este pasaje de esta manera: los actos de compasión
Los actos de misericordia son una forma de salvarse. Y esa es una mala lectura de este pasaje. Nadie se salva, nadie va al cielo por medio de hacer buenas acciones. No nos salvamos por aquello que hacemos. Santiago no está enseñando eso. Santiago no está diciendo que alguien se puede salvar por medio de sus buenas acciones al pobre, al necesitado. Santiago ya dijo que nosotros nos salvamos por la fe en la palabra de Dios. Santiago, de hecho, ha establecido claramente que la salvación es algo que Dios nos da por medio de su palabra. No es algo que nosotros obtenemos. Y eso lo dijo claramente en el capítulo 1, verso 18. Él, por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. Entonces no es que alguien consigue su salvación por medio de sus actos de compasión y de misericordia. La única forma de salvarse que tenemos tú y yo y el mundo entero es por la abundante gracia y la gloriosa iniciativa de Dios. No hay otra forma. Los actos de bondad y de misericordia no son medios de salvación. No ayudamos a los pobres para recibir vida eterna. Y en esto, hermanos, debemos tener bien claro, porque muchas veces he visto a cristianos que se alegran y piensan que Dios los quiere más porque hicieron una gran donación a los pobres. Dios no te va a querer más ni menos por tu donación. Los actos de misericordia simplemente son evidencia de que ya hay salvación en tu interior. Y esa es una grande diferencia, importantísima diferencia. Santiago no está diciendo que nuestras acciones nos otorgan el favor de Dios. Al contrario, siempre él habla de nuestros buenos actos, nuestros actos de amor como un fruto que nacen de la fe. Tus buenas acciones no te hacen más aceptable. Dios te ama únicamente porque decidió amarte en Cristo. Punto. Y te ama enteramente, eternamente, por gracia, no por lo que hagas o dejes de hacer. Así que nuestras buenas acciones deben ser simplemente actos de alabanza y gratitud. Es dar fruto. Pero lo que sí está diciendo Santiago es que, ojo, si no estamos dando ese fruto, es muy probable que en el fondo no has creído de verdad. Así que es fuerte. Y eso nos lleva a la última verdad en este pasaje. Una fe sin obras, una fe sin estos actos de amor, es una fe muerta. En el verso 18, Santiago le responde a una persona, a un opositor imaginario, a alguien que le critica. Y esta es la crítica. Alguien, dice Santiago, podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe. Sin obras yo te mostraré mi fe por mis obras. Es muy probable que este alguien, este opositor hipotético que pone Santiago aquí, representa la postura de varios miembros de su iglesia. Es muy probable que ese alguien lo escribió Santiago porque había varios en su congregación que estaban con este pensamiento. Seguramente estaba ingresando en la iglesia esta idea de que era posible salvarse por dos métodos. Que unos pueden salvarse por fe, creyendo, y otros pueden salvarse por obras, haciendo obras, ayudando a los pobres. Y esto es muy fácil de explicar. Algunas personas se inclinan más por la compasión.
A algunas personas les nace más naturalmente y más fácilmente esto de ser compasivos, de ayudar, de involucrarse con el pobre, de ser generosos, y tienen ideas y tienen un don maravilloso para ayudar, para generar recursos, para ayudar a los demás. Otros no tienen esos dones, no tienen esas habilidades o ese interés. Las personas son diferentes. Somos distintos en habilidades, en gustos, en dones, en capacidades, en temperamentos. Entonces es fácil pensar, ok, aquí está el grupo de los proactivos, aquí está el grupo, ahí se sienta, vamos a hacer un grupo imaginario, aquí los de este lado son los proactivos, aquí están los que hacen acciones, entonces ellos se salvan por esas acciones, y aquí están los que creen, los que tienen fe, doctrina, los que saben y entienden, y estos se salvan por fe. Eso es lo que está planteando aquí Santiago, esa persona imaginaria. Alguien está diciendo eso. Tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Y qué hay de malo en eso? Tú te salvas por tu fe, yo me salvo por mis obras. La respuesta de Santiago es, no puedes hacer eso. Las acciones de compasión no son opcionales para los que tienen fe. Son inevitables. Nuestras acciones muestran cuán genuina es nuestra fe. Así que no es una excusa decir no tengo el don. Esto es un gran desafío, hermanos, para todos nosotros, comenzando de quien les habla. Escuchemos la palabra de Dios. Esto es muy fuerte. Santiago está diciendo, no hay tal opción. Los actos de amor, de compasión, están demostrando una fe interior. Y creo yo que hoy más que nunca la iglesia necesita entender esta verdad. Hoy día lo que estamos viendo en las noticias no es nada más que una evidencia de lo que está en el corazón de las personas que no conocen al Señor. Eso de la violencia, de querer aprovecharse, de saquear. El cristiano debe mostrar otra actitud. Aún en medio de la adversidad, aún en medio de sí, nos han subido las cosas, la situación económica del país no es buena y mucha injusticia. Creo que el cristiano debe hacer escuchar su voz, pero la palabra siempre nos llama a someternos a Dios, a las autoridades de este mundo, a ser respetuosos, a orar por nuestras autoridades. Nunca nos llama a la sublevación, a la rebeldía, menos a la violencia. Si un cristiano tiene ímpetu por querer hacer algo, Santiago nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Misericordia, compasión, bondad. Y eso no es fácil, sobre todo cuando hay gente que experimenta la injusticia quizás de muy cercana a su vida, a su familia. Pero esto es el desafío. Así vivieron el cristianismo los primeros creyentes. Los romanos venían y les quitaban todo. No vemos un solo lugar en las escrituras que decía, hermanos, organícense en un mitin, organicen una marcha, vayan a reclamar por los derechos, denuncien a los griegos lo que están haciendo los romanos. Váyanse al Nuevo Mundo, descubren Sudamérica. Los apóstoles dicen, sométete a tus autoridades, ora por ellos. Lo que nosotros hagamos en estos días pueden hacer una tremenda influencia y cambio. Y ojalá que en todas las iglesias los cristianos estén reflexionando estas cosas. Hoy día necesitamos levantarnos con acciones, pero no con acciones de rebeldía, de violencia, sino de amor, de compasión, de misericordia. Este es un desafío muy grande. Tomémoslo, hermanos. Esta es la enseñanza de Santiago y nos lleva a tres conclusiones. Tres conclusiones.
De las tres verdades que Santiago ha enfatizado en los versos 14 y 18, en el verso 19 nos da tres conclusiones. Primero, la fe no es un estar de acuerdo. Mira en tu Biblia el verso 19. Santiago dice, tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen. En el Antiguo Testamento encontramos uno de los momentos históricos cruciales en la nación de Israel y del mundo. En el Antiguo Testamento encontramos ese momento cuando Dios se manifiesta con gran poder y gloria desde el monte y les entrega sus mandamientos a su pueblo. El libro de Deuteronomio registra ese momento. ¿Y cómo comienzan los mandamientos? Los mandamientos comienzan con esta gran verdad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Deuteronomio 6:4. Todo israelita, todo judío descendiente de los israelitas, conocían muy bien este verso. Era una verdad teológica conocida por todos. Hay un solo Dios. Santiago dice, está muy bien creer eso, pero hasta los demonios creen lo mismo. Los demonios creen un montón de cosas que nosotros también creemos, porque son verdades irrefutables. Los demonios creen en la existencia de Dios, creen que Jesús es Dios, creen en el juicio de Dios, creen en el cielo y en el infierno. Queridos, estar de acuerdo con la verdad bíblica no es suficiente para salvarte. No es suficiente estar de acuerdo con el sermón. No es suficiente estar de acuerdo con lo que lees en la Biblia. Esa es la primera conclusión. Hasta los demonios están de acuerdo. La segunda conclusión. Una fe genuina no es simplemente una respuesta emocional. En el mismo verso 19, Santiago dice que los demonios no solamente creen, no solamente tienen un conocimiento intelectual, sino que también tienen una respuesta emocional. Ellos tiemblan. La palabra que ocupa aquí Santiago es mucho más fuerte que el temblor que tenemos cuando nos hace frío. Eso es tiritar. Temblar en este verso se refiere a un incontenible, incontrolable y violento sacudón provocado por el terror, por el pánico, un miedo extremo. Los demonios creen en Dios y le tiemblan de miedo. Y eso es verdad, tan solo hay que recordar o leer los versos donde vemos a Jesús encontrándose con los endemoniados, ¿no es cierto? ¿Cómo responden los demonios en la presencia de Jesús? Tiemblan, aterrorizados. El punto de Santiago es que los demonios no solamente están de acuerdo con la doctrina y la conocen y la creen, sino que también son afectados por esa doctrina. Les sacude, les hace temblar. Queridos, ¿cuántas personas en la iglesia no solamente están de acuerdo con algunas cosas, sino que también tienen experiencias? Lloran, sienten un calor, sienten una presencia, sienten algo. Y está bien, pero Santiago nos está diciendo, también los demonios sienten. No es suficiente, no es prueba de que haya verdadera fe en ti. Que sientas un estremecimiento, un llanto, algo emocional o emotivo. Eso en sí mismo no es señal de una fe genuina. Uno puede sentir mucha emoción, puede llorar, puede temblar tanto o más que los demonios y estar igual de condenado que ellos. ¿Cuál es entonces la evidencia de una fe verdadera? ¿Cuál es la evidencia de una salvación real? Esta es la última conclusión de Santiago. Esta es la evidencia. Obediencia. Obediencia.
Para Santiago, la evidencia de una fe verdadera no es solamente un buen conocimiento bíblico o experimentar una emoción potente. ¿Cómo sabes que tienes fe verdadera? Es si estás andando en obediencia. No se trata solamente de lo que crees o lo que sientes. Esas cosas son buenas e importantes. Hay que crecer en el conocimiento y ojalá nosotros vibremos de la emoción con la presencia de Dios. Y ojalá que la presencia de Dios nos haga emocionarnos hasta las lágrimas o hasta saltar de alegría. Pero eso no debe sustituir a la verdad fundamental de que tú y yo debemos someternos a la palabra de Dios. Y nuestra vida debe verse un cambio a la obediencia. Por medio de la obediencia estamos demostrando realmente que tengo fe. La fe verdadera actúa. Eso es lo que está diciendo Santiago. No consiste solamente en escuchar la palabra y estar de acuerdo. No consiste solamente en tener experiencias religiosas, llenuras o manifestaciones, o llámale como le quieras llamar. Si tu fe solamente es eso, pura doctrina o pura emoción, cuídate. Hay un gran riesgo de que no sea fe. La fe escucha la palabra, se emociona por ella, pero la vive, la practica. Y es una práctica constante, gradual, que vamos aprendiendo paso a paso. No será perfecta, no me convertiré en el más obediente cristiano de un día para otro, pero es mi afán, es mi lucha. Y en un momento de esos hago un stop, me detengo y miro para atrás mi vida, mi pasado, 1 año, 2 años, 3 años atrás, y veo que hay cambio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que la fe verdadera transforma nuestra mente, nuestros apetitos y deseos y nos lleva a conocer a Dios. Hermanos queridos, sometámonos a la palabra de Dios. Amén. Amén. Salgamos de este lugar con ese ímpetu, con ese deseo y anhelo. Quiero ser obediente. Y vamos a pedirle eso al Señor ahora. Vamos a pedirle en oración que Él nos permita tener esta fe que actúa, esta fe que obra, que tanta falta hace, especialmente hoy en nuestro país. Te invito a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque este es un desafío enorme para todos nosotros. Pero gracias, Señor, que en tu palabra tú corriges, tú nos direccionas y nos muestras aquello que nos falta, porque tú quieres darnos lo que nos falta. Señor, pone en nosotros esa fe genuina, verdadera, de creer en tu Hijo, pero creer de tal manera que seamos transformados. Recibir esa palabra que Él nos ha dejado en las Escrituras, de tal manera que nosotros cambiamos nuestra vida conforme a lo que enseñan y dicen esas palabras en las Santas Escrituras. Señor, de manera muy especial te queremos pedir para que nos muestres en estos días, especialmente con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, estudio, con las personas con las que conversamos y hablamos. Permítenos, Señor, ser estos agentes de misericordia, de amor, de seguridad, de paz. Ayúdanos a transmitir la paz de Dios. Hoy que se está viviendo tiempos de incertidumbre, Chile necesita a los hijos y a las hijas de Dios con esta fe actuando, obrando. Ayúdanos, Señor. Queremos responder este llamado de tu palabra y decirte, aquí estamos. Ayúdanos, Señor. Te pedimos que
que generes en nosotros el querer y el hacer, y en el poder del Espíritu Santo nos permitas serte fieles y obedientes. En el nombre de Jesús. Amén.